Desde la voz de el que acabamos de escuchar, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La primera, la justificación de estos ataques que realizaron ya hace casi 24 horas, estos ataques de Israel a Teherán, especialmente a, bueno, digamos, edificios que tienen que ver con el armamento nuclear, diciendo que se trató de una reacción preventiva, incluso, o un ataque preventivo. Eso, vaya, subrayarlo. Y dos, también importante lo que dice esta justificación ahora, horas después, diciendo que no es en contra del pueblo de Irán, sino que es en contra de la dictadura y que él va por la liberación del pueblo. Estas son las palabras desde Israel. Sin embargo, en las últimas 24 horas, pues bueno, por lo menos la prensa mundial ha estado muy al pendiente de la reacción desde la Casa Blanca. Por supuesto, si hay alguna reacción de otras potencias, como puede ser Rusia, como puede ser China. Le agradezco a la internacionalista Brenda Estefan que nos acompaña esta tarde. Brenda, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Javier, por la invitación. Pues aquí muy atenta a lo que sucede en Medio Oriente. Oye, pues cuéntanos un poco, Brenda, si, digamos, se trató de una sorpresa, si es un ataque anunciado, incluso que ya se venía cocinando, por lo menos a través de distintas amenazas, tal vez diplomáticas desde Israel. ¿Cómo se ha tomado lo que sucedió hace menos de 24 horas, Brenda? Pues mira, la recapitulación es que Irán había desarrollado un programa nuclear en el cual estaba enriqueciendo uranio. Para lograr una bomba nuclear se necesita enriquecer uranio al 90%, y lo venía haciendo desde hace años, y la comunidad internacional, algunos países se unieron para firmar con Irán un tratado en 2015 en el cual Irán se comprometía a limitar ese desarrollo nuclear. Pero después Trump en 2018 abandonó el tratado de manera unilateral, aunque Irán estaba cumpliendo con lo tratado en el acuerdo, y finalmente Irán continuó en su avanzada de enriquecimiento de uranio. Y al regreso de Trump a la Casa Blanca se establecen una mesa de negociaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Irán, pues para buscar que deje de enriquecer uranio. Ese era el objetivo, pero no avanzaron mucho en estas negociaciones, y el día de ayer la Agencia para la Energía Atómica de la ONU señala pues que Irán ha rebasado por mucho lo que tenía en este acuerdo inicial de 2015, que tiene 40 veces en uranio enriquecido almacenado del que se había comprometido internacionalmente, y que está pues ya muy cerca de llegar a la bomba atómica. Y bueno, pues vienen los ataques unas horas después de ese comunicado por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Vienen los ataques de Israel en suelo iraní, ya lo decías, a instalaciones nucleares, a instalaciones militares, arsenales de misiles balísticos, y también pues a personas líderes tanto del programa nuclear como los líderes militares y la cabeza de los Guardianes de Revolución, que es el brazo armado del régimen de los ayatolas. Una operación de gran escala, y bueno, lo que vimos en las horas recientes, la respuesta por parte de Irán ya de misiles balísticos hacia territorio israelí, al menos 2 salvas de ellos, y a pesar del domo de hierro, pues alguno impactó en Tel Aviv, este espacio que se había mantenido pues muy cuidado en el centro del país, y que hoy pues sí cae ahí un misil. No hay más queridos, hasta el momento no se reporta que haya muertos en Israel, pero desde luego que la escalada preocupa, porque esto podría ser el inicio de una espiral pues que podría salir de control. La respuesta de Estados Unidos, los tweets de Donald Trump, las llamadas telefónicas con varios de los medios en Estados Unidos diciendo que ellos estaban en constante comunicación en Israel, pero también la propia respuesta de Marco Rubio, inmediatamente diciendo que se trata de una decisión unilateral. Evidentemente todos tienen el ojo puesto sobre Washington. ¿Qué decir de esta reacción, Brenda? Claro, porque Washington es el principal aliado de Israel, sin duda, aún en este momento. Aunque Marco Rubio haya salido a decir que esto fue una acción unilateral, lo cierto es que seguramente hubo un acuerdo tácito, si no es que explícito, para que se llevara a cabo esta operación. Trump sabía que Israel quería atacar, sabía que no estaba a favor de que hubiera una negociación con Irán, y que no estaban avanzando las negociaciones. Entonces yo creo que al menos hubo ahí una luz amarilla tirando a naranja, amarilla tirando a verde, para que Israel avanzara con este ataque.
sí señalan que es unilateral, quizá también en un afán de proteger sus propias instalaciones en la región. Estados Unidos tiene bases militares en países en la zona, ¿no?, que podrían ser atacados por parte de Irán, y que esto obligaría a Estados Unidos a entrar a la guerra, de forma que Israel no solamente tiene una superioridad militar, a pesar de estar en la guerra en Gaza, sino que tiene el apoyo pues de la mayor potencia militar que es Estados Unidos, y un apoyo irrestricto, me parece, en este momento. Y bueno, Irán cuenta con algunos aliados como Pakistán, evidentemente China y Rusia, pero no de manera activa. No son países que quieran entrar a la guerra, pero sí lo apoyan, al menos en términos diplomáticos. Y los países del Golfo se encuentran en una situación complicada porque han sido muy críticos de lo que sucede en Gaza. Sus opiniones públicas están en contra de Israel en este momento por lo que ha sucedido en Gaza, pero también Irán pues es un país al que ellos ven como un adversario regional, incluso. Entonces se encuentra en una posición más complicada, pero vimos que Arabia Saudita salió a condenar los ataques por parte de Israel en Irán, y pues desde luego las implicaciones de que este espiral se salga de control podrían afectar a muchos de estos países de la zona. ¿Hay alguna otra lectura? Estamos hablando con Brenda Estefan, internacionalista. ¿Hay alguna lectura más allá de este ataque preventivo? O sea, de esta idea, por lo menos que ha querido poner el gobierno de Netanyahu. ¿Hay, digamos, algún tipo de interés económico al final dentro de esta zona? Es una tensión que tampoco es nueva, es una tensión que ha venido creciendo y creciendo. Entonces, vaya, en estos subtextos que hay alrededor, tal vez de lo que se dice, ¿hay algún otro discurso que te llame la atención? ¿Algo que tendríamos en donde que poner el ojo? Perdón, Brenda. Pues mira, desde el triunfo del régimen de los ayatolás en 1979, el gobierno iraní ha tenido la aniquilación de Israel como uno de sus objetivos. Es decir, sí hay una amenaza que Israel considera existencial en si Irán llegara a desarrollar la bomba nuclear, que de acuerdo pues a diferentes fuentes está muy cerca de hacerlo. El tema es que el haber golpeado ayer, por ejemplo, la instalación nuclear de Natanz, cerca de Isfahán, en el centro de Irán, pues no necesariamente acaba con el expertise que ha desarrollado Irán a lo largo de estos años. Y en 18 meses o 24 meses podríamos ver que se relanza el programa nuclear. Por otro lado, el primer ministro Netanyahu habla de una posible caída del régimen iraní, ¿no? Y tener un país como Irán, con el peso que tiene en la región, con la importancia geopolítica que tiene, que quede decapitado, porque ciertamente el régimen iraní es muy impopular dentro de Irán, pues tampoco es un escenario sencillo para la región, ni para el mismo Israel, de forma que me parece que es una apuesta muy amplia. Sí creo que lo hacen con esta visión de evitar el avance del arma nuclear, la consolidación del arma nuclear en Irán, pero creo que es una apuesta muy grande, muy delicada. Yo tuve la oportunidad de estar en Irán hace un par de años, y la infraestructura militar que ha desarrollado Irán a lo largo de estas décadas pues es brutal, no es algo que, a pesar de que está deteriorada su economía, y a pesar de que Hezbollah y Hamas, que son sus brazos armados en la región, igual que los Hutis en Yemen, están debilitados, pues Irán, digamos, sigue teniendo pues capacidad militar. El mismo portavoz del ejército israelí dijo hace unos momentos que Irán tenía la capacidad de dañar seriamente a Israel. Entonces creo que es una apuesta que tiene enormes riesgos. Lo que he visto más a través de diferentes señales internacionales es este perfil trabajado sobre Hossein Salami, este comandante en jefe de los cuerpos de guardia de la Revolución Islámica. Por lo menos es la pieza, digamos, del ajedrez, una de las más importantes y uno de los objetivos que fueron asesinados en estos ataques. Tendríamos que subrayar la peligrosidad de él, de su reemplazo, que es Mohammad Pakpur. ¿Qué decir de de ese objetivo del cual pues Israel asesina en estos ataques? Pues mira, cuando Israel neutralizó al general Soleimani, que en su momento también era el líder de los guardianes de la revolución, se pensó que eso iba a tener enormes implicaciones, y sin embargo Irán tomó una acción retaliatoria moderada. Pero en ese momento era solo eso, era el asesinato de Soleimani, que dicho sea de paso, era alguien muy querido entre la población iraní. Todavía cuando yo visité Irán estaba su imagen por todos lados, y tenía la posición de líder de los guardianes de la revolución.
y sin embargo no hubo una respuesta muy amplia por parte de Irán. Importante. Pero hoy el ataque es mucho más grande, el ataque es de una proporción mayúscula. Y Bueno, creo pues, que pues eso explica la reacción de Teherán de las últimas horas. Habrá que ver hasta dónde le dan, porque también claro, Irán, pues el régimen peligra. Y entonces lo primero Claro que que quieren sí. salvar es el régimen de los ayatolás, ¿no? Híjole, Brenda, pues te agradezco de verdad el análisis tan profundo, con tanta explicación. Un abrazo grande. Gracias a ti, querido Javier, por la invitación. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Es la internacionalista Brenda Estefan. Nosotros vamos a una pausa. Oyes